mi madre y el pueblo. Los hijos y las hijas de los artistas tenemos en la niñez mucha dificultad, porque tenemos que compartir al papá o a la mamá. Y en espacios muy importantes o en fechas muy trascendentes, en donde toda la familia está reunida, como es el Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias, los hijos y las hijas de los artistas no lo tenemos. Eso fue para mí un gran choque de niña. Y comprenderlo era difícil en ese momento, pero mi madre me conversó que mientras todos se divertían o trataban de compartir alegrías, como es el canto, como la danza, mi mamá estaba trabajando. Y no solamente estaba trabajando en forma individual, sino estaba trabajando colectivamente, porque deseaba un país diferente para mí y para niños y niñas de mi edad. Eso es lo que me decía. Era muy difícil entenderlo, comprenderlo. Y tuve un choque muy grande cuando tenía 6 años de edad. Era un momento muy difícil para mí. Mis padres estaban divorciando y entonces nosotros vivíamos en Lima y siempre, a veces, los conflictos de los padres, especialmente, no generalizo, pero se da en que los hijos son una herramienta para que el matrimonio no se disuelva, ¿no? Entonces, si mi mamá viajaba, y las giras que se hacían en esos tiempos no eran de 5 o 6 días, eran meses, porque cuando uno compraba un ticket para ir de la provincia, de la capital, a los distritos, no era que uno llegaba y ya estaba el carrito ahí, o el ómnibus, ¿no? No, a veces tenía que esperar días. Y no se sacaba el boleto, muchos sabrán, amigos y amigas, un día antes, una hora antes, una semana antes, se sacaban meses antes, ¿no? Bueno, entonces mi mamá se iba a ir a Arequipa y se iba a ausentar casi 2 meses, porque llegaba a Arequipa y de Arequipa se iba a diferentes lugares, a distritos, caseríos. Pastorita Guaracina recorría todo Arequipa. Y por supuesto no quería que me quede con mi papá en mi casa, porque era la disputa, ¿no? Y de repente llegaba del viaje y yo ya no estaba en casa, yo iba a Chimbote porque mi papá con mi mamá fundaron un coliseo en Chimbote, el Coliseo Chimbote. Entonces le quedó a mi mamá que yo la acompañe. Esta fue una experiencia muy grande para mí. Acompañé a mi mamá a Arequipa. El empresario había alquilado una casa cerca de la plaza, y que llegué era un poquito fácil los primeros días porque los hijos del empresario casi tenían mi edad, entonces jugábamos. Me recuerdo, era una casa con unas rejas que daba a la calle, a la vereda, entonces jugaba y algo particular pasaba. Venía un día con una señora que regalaba quesos para mi mamá. Otro día, papas, todos los días eran regalos para su pastorita. Pues yo seguía jugando, si no pude acompañarle a mi mamá a los distritos alejados, pero todo eso era previo a la actividad central que se iba a dar en la ciudad. Y la gente que ya me había visto todos los días jugar ahí en la casa, que era casi 1 mes y medio que estuvimos ahí en Arequipa, pues ya me conocían, ¿no? Los que venían y le regalaban flores, le regalaban queso, le regalaban papas. Querían verla, aunque sea un momentito.
pero más de cerquita. Llegó la fecha de Arequipa en el Coliseo y por supuesto que fui. Estaba el Coliseo lleno y había unas sillas delanteras y en una de esas sillas habían elegido para que yo vea a mi mamá. Muy bien, mi mamá cantó, terminó su presentación y ella tenía como algo acostumbrado para despedirse, se daba la vuelta olímpica por todo el Coliseo, por todo el estadio, y cantando. Eso era maravilloso. Seguro que la gente no le escuchaba porque no había en ese tiempo un micro inalámbrico. Pero cómo vivía ella su arte. Y qué agilidad quienes la han conocido y quienes la han visto cantar, participar, una agilidad increíble. Se daba toda la vuelta olímpica bailando, cantando, aunque no la escuchen, pero que las personas cercanas sí la escuchaban y se emocionaban. Eso era lo importante para ella. Y terminó y se fue. Ingresó a los camarines y aparece a los camarines. Había un grupo de policías. Era todo un grupo de policías, no estoy hablando de 6, de 10, eran como 20 policías detrás de mi mamá, porque la gente se desbordó para seguirla a ella. Eso fue para mí un choque en ese momento, me asusté. No comprendía, no entendía por qué la gente iba así en masa detrás de mi mamá y con qué euforia, gritando, corriendo, queriendo alcanzarla y los policías evitando todo eso. Estaba yo perdida, pero la gente que me había visto jugar en la casa y que sabía que era la hija de Pastorita, que me había visto a través de las rejas, especialmente, habían 2 señoritas que para mí eso es algo muy anecdótico, ¿no? Eran 2 señoritas hijas de un hacendado. Y el hacendado estaba muy enamorado de mi mamá, ¿no? Y las señoritas querían que mi mamá de alguna manera les haga caso. Y entonces ellas venían en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, siempre llevándonos algo, ¿no? O haciéndonos pasear. Y entonces ellas me conocían muy de cerca. Y cuando me ven perdida, dice, ella es la hija de la Pastorita. Y entonces un policía me levanta, me pone en sus hombros y logra romper todo eso e ingresar, ¿no? Ya. Había un poco de gente ingresado, estaba afuera del camarín, pero logro a través de ellos también ingresar. Tocan la puerta, abren y ingreso al camarín donde estaba mi mamá. Y fue, bueno, ella la vi ese día, lo guardo tan claro en mi memoria, feliz, tenía una mirada tan iluminada de contento, de alegría. Y cuando ingresé al camarín me asusté, fue mi segundo choque emocional. Porque la vi con las justas a mi mamá. Ese camarín estaba repleto de flores. Y yo solamente había visto tantas flores en un entierro. Después de ese episodio, de ver cómo la gente, cómo el pueblo la quería a mi madre, lo ovacionaba, como ha dicho César,
a veces no tenían, me imagino, grandes recursos económicos, pero se desprendían de lo poco que tenían, que podía ser un kilito de papas, un molde de queso, para llevarle a su pastorita. Después de ver eso, entendí lo que significaba mi mamá para el pueblo. Y que si me privaba de ella, las fechas tan significativas que eran importantes para compartir, yo estaba compartiendo a mi madre porque ella lo tenía bien claro, que no estaba trabajando solo para mí, para mi educación, para mi bienestar, sino estaba trabajando para que tengamos un país diferente, y especialmente para niños y para niñas en ese momento de mi edad. Lo que tanto me decía ella en ese momento, y que me era difícil de entender por la edad que yo tenía, en ese hecho, que fue un choque al inicio, después fue como un resultado beneficioso para que yo pueda entender el trabajo de mi madre. El trabajo que continuó y que después presté mucha atención, y por eso estamos reunidos y reunidas. Porque cuando escucho ahora a los artistas exitosos, populares, andinos, y le dicen cuál es su sueño, qué es lo que usted quiere lograr para el mañana, dicen que mis hijos estudien, que mañana pueda tener una estabilidad económica regular, el bienestar de mi familia. Y cuando le hacía la pregunta a mi mamá, ¿qué es lo que usted quiere para el mañana?, su prioridad era el país, su pueblo. Y yo estaba en ese pueblo. Y yo pertenecía a ese país. Pero no decía, para que mi hija sea profesional, para que yo tenga una buena casa, para que... No. ¿Qué es lo que esperas del mañana? Un país digno, un país no corrupto, un país con posibilidades y oportunidades para todos y para todas. Está grabado, lo pueden encontrar en YouTube, y en las cientos de entrevistas que le realizaron a mi mamá en toda su trayectoria, porque ella entendía así. Ella tenía esa claridad, estaba convencida de aquello. Como ha dicho Lucho, como ha expuesto Blanca, como ha sostenido Gladys y como ha reafirmado César, solo si trabajamos pensando en forma colectiva vamos a avanzar, nunca en forma individual. Y ese fue el trabajo de mi madre. Una visión, un fin colectivo, no individual. Y hasta sacrificó su familia. Perdió espacios que pudimos compartir, tal vez de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, pero por lo que tenía bien claro que quería lo que ella deseaba para mí, que sea también para otros niños, para otros jóvenes. Le agradezco. Y como siempre digo, ella se fue millonaria, pero no en dinero, sino en cariño del público. Y lo más grande que le ha dejado a mi hermano Kim Il-sung y a la que habla es la dignidad
y la lucha por la justicia. Vamos a compartir lo que les había ofrecido, fotografías inéditas. Comenzamos. Como les digo, pensaba en la niñez y por eso compartió con los niños qué importante era sembrar un árbol, qué importante era la defensa del medio ambiente. Aquí la vemos con los niños sembrando en Villa El Salvador. La siguiente. Pastorita Guaracina tuvo su club y este es una muestra cuando su equipo de vóley del Club Pastorita Guaracina compitió con el Club de Picaflor de los Andes, que también tenía. Y el grupo de Pastorita Guaracina ganó. Ganamos la hotel. La siguiente foto. Acá vemos también a Pastorita firmando sus almanaques. Así la gente le esperaba y le pedía, como usted observa a la señora, esa alegría que ella firme el almanaque. Esta es en la década del 80. La siguiente. Acá, justo es un 19 de diciembre, en un cumpleaños de mi mamá. Ella nació en esa fecha. El que está también brindando es mi papá, Carlos Antonio Romero Manzanero. La niñita ahí soy yo. Ahí está mi mamá, mi tío, el hermano de mi papá, su sobrino, la esposa de su sobrino Carmen, su sobrino Luis Rivera y también Juan Rivera. Mi mamá cantaba.